Iglesia de Benecer, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. El libro de Jueces, el capítulo 2, versículos 6 al 10, nos dice de la siguiente manera: Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al monte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Una generación que no conocía a Dios. El privilegio más grande que puede tener el hombre es llegar a conocer a Dios. Y la mayor bendición que tenemos los seres humanos es escuchar el Evangelio de Jesucristo y recibir al Señor como nuestro Salvador y como aquel que nos ha ofrecido vida y vida eterna. El Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 3, cuando Jesús está orando por sus discípulos, dijo: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego Juan, o en el inicio de este Evangelio, nosotros leemos en el capítulo 1, versículo 18, que el evangelista nos enseña: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El libro de Jueces lleva este nombre porque habla de la actividad realizada por los jueces. Eran dirigentes nacionales a quien Dios levantaba en tiempos de angustia del pueblo de Israel para liberar al pueblo de sus opresores. Cuando Israel desobedecía, caía en manos de sus enemigos, y ellos muchas veces miraban a Dios, se acordaban de Él, como muchos de nosotros lo hacemos en nuestras angustias, después de haber desobedecido, y Dios traía para ellos libertadores. Cubre alrededor de unos 400 años, desde el periodo de Josué, su muerte, hasta el periodo de Samuel, el profeta. Nos habla de verdades tan increíbles como preocupantes, tales como que al morir Josué y toda su generación, se levanta una nueva generación que no fue influenciada por las palabras y el testimonio de sus padres en cuanto al Señor, y no le conocieron, y tampoco aprendieron de la historia de su pueblo, de lo que Dios había hecho con ellos, y su fe no fue enraizada en el Señor. No tenían la identidad espiritual como pueblo de Dios. La Shema, que era fundamental en la vida del pueblo del Señor y que había sido enseñada desde la época de Moisés y que aparece ahí en Deuteronomio 6, de amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ya no estaba en el corazón de ellos, no estaba ni hacía parte de su vida. El término conocer aquí está más relacionado con la comunión, con el tener relación con el Dios de sus padres. Mis hermanos, esa era la razón de ellos ser. Fue un pueblo escogido y formado por Dios.
cuidado por Dios. Proveyó el Señor para ellos en todo momento. Les ayudó en medio de toda circunstancia. Era a los ojos del Señor un tesoro grande, como hoy la iglesia lo es, y aún como el pueblo judío lo sigue siendo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de conocer, es válida las palabras de Pablo de Irós, que es un teólogo que dijo que cuando se habla de la teología sistemática, él consideraba que a Dios no se le podía conocer de esa manera, porque Dios no es una serie de conceptos. Dios, mis queridos hermanos, es vivencial. A Él se le conoce a través de la práctica, a través, mis queridos hermanos, de una vida que se acerca a Él, que tiene con Él tiempo de comunión, de diálogo con su palabra, y que ese tiempo con Él a solas se evidencia con frutos que nosotros vamos dando, que en nuestro carácter se van manifestando. Recuerdo la ilustración que en estos días pude escuchar de un hombre ya adulto con hijos que vio a su padre anciano y fue y se sentó en sus piernas. Y cuando se sentó en las piernas del padre, el padre anciano le preguntó: ¿te pasa algo? Él lo abrazó, besó a su padre y le dijo: no puedo decirte mentiras. El médico me ha dicho que te quedan pocos días de vida. Y como te quedan pocos días de vida, quiero disfrutarte al máximo. El padre sonrió y le dijo: quiero darte un consejo. Quiero que procures hacer lo que yo hice contigo. Y que Dios te ayude y te dé vida. Si logras eso, el día que tú vayas a partir de esta tierra, como me toca partir a mí, ese día te irás en paz. Yo lo logré y espero que tú lo logres también. El hijo lo mira y le dice: ¿qué cosa es? Yo me propuse en mi vida que tú fueras mejor que yo. Ese objetivo lo alcancé. Espero que tú también lo alcances. Y cuando como padres nosotros vemos a nuestros hijos, debemos procurar que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Y el primer objetivo que debemos trazarnos como cristianos es enseñarles la palabra para que ellos sean cristianos verdaderos, que conozcan a Dios y para que ellos sean mejor que nosotros en lo que puedan hacer para Dios bajo la guianza de Dios, pues sabiendo que ellos pertenecen a otra generación diferente a nosotros. Y que el día que nosotros partamos, más que dejarles una herencia, podamos dejarles un legado que ellos lo valoren y lo continúen sabiendo que pertenecen su vida al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, nuestro deber como padres, nuestro deber es poder enseñar en primer lugar a nuestros hijos que Jesucristo es el Señor y que ellos necesitan conocerle como el Salvador de sus almas, que no es porque vengan a la iglesia con nosotros que van a ser salvos, sino que ellos necesitan arrepentirse. No es porque mis hijos sean los hijos de un pastor y que ellos consideren que ellos ya son salvos por eso. No, Señor. Ellos tuvieron que hacer su decisión de fe y empezar a caminar tomados de la mano del Señor. Y así debe ser con cada generación. Y que aprendan la palabra y que aprendan a mirar al Señor y a depender del Señor en todo tiempo. Jueces nos dice que estos tiempos eran tiempos donde cada quien hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. El capítulo 17, versículo 6, y el capítulo 21, versículo 25, que es el final del libro, nos dice esta frase: la decadencia moral y espiritual fue evidente en corto tiempo. El pueblo de Israel, a quien Dios le había entregado la tierra prometida, estaban rodeados por la cultura de los cananeos,
quienes a su vez hacían alarde de su religión y eran conocidos por su mala conducta. Rechazaron al Señor, le dieron la espalda y la autoridad del Señor fue rechazada por ellos. Mis queridos hermanos, la ira del Señor se encendió contra su pueblo y los entregó en manos de salteadores, enemigos que no podían ellos enfrentar, y donde iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, hasta el punto que llegaban a angustiarse en gran manera. Y el capítulo 2, versículo 14 al 15 nos enseña a nosotros que cuando estaban en angustia clamaban al Señor, y entonces el Señor, ¿qué hacía? Levantaba a un libertador para que les ayudara y les sacara de la opresión y quitara el enemigo de su camino en su nombre, y podían ellos entonces vivir nuevamente un tiempo diferente, un tiempo de reposo, un tiempo de bendición. Pero ¿qué hacía el pueblo después que eran libres? Volvían y pecaban, o cuando moría el juez, ellos volvían a desobedecer y entonces entraban otra vez en esa situación. Mis queridos hermanos, cuando Dios dice algo, hay que prestarle atención. El Señor en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 23, Deuteronomio 20, 16, le había dicho a Israel que tenía que sacar a los cananeos del lugar que Él les estaba o les iba a entregar. Y cuando Dios habla, no se le puede hacer caso omiso a la voz de Dios. Es que no es el hombre, no es el vecino, ni siquiera la esposa o el esposo que lo están diciendo. Lo está diciendo el dueño de la iglesia, lo está diciendo el dueño de tu vida, el dueño de mi vida, el dueño de los israelitas. Está hablando, está diciendo lo que hay que hacer. ¿Sabe por qué fracasamos? ¿Sabe por qué muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos? ¿Tú sabes por qué nosotros no caminamos como Dios quiere? Por nuestro obstinado corazón, porque creemos que no vale la pena lo que nos están diciendo, porque a veces consideramos la voz de Dios arcaica, es decir, muy vieja para nuestra vida, para nuestros momentos que estamos viviendo ahora. Para muchos de nosotros la voz de Dios es algo que hay que dejar por allá, empolvado, tirado a un rincón, en un costado. Pero la voz de Dios, mis queridos hermanos, es fresca, es dulce, es ministradora. Es la voz del buen pastor que nos está hablando constantemente. Y Dios quería que Israel fuera una nación santa, celosa de buenas obras. Dios quería que Israel fuera una nación de testimonio ante las demás naciones de cómo era una vida bajo el temor a Él. Esta breve digresión sobre Israel nos permite analizar cómo se vive cuando no se conoce a Dios. Y hay tres cosas que debemos mirar en este día. Primero, que se vuelve permisivo con el pecado. Segundo, que se asimila a Canaán. Y tercero, que cuando se clama a Dios, viene la compasión de Dios y se manifiesta en nuestras vidas. Las consecuencias son realmente dolorosas para las personas, la familia y la iglesia y la nación que le da la espalda al Señor. Una generación que no conoce a Dios es permisiva en primer lugar con el pecado. Porque cuando se conoce a Dios, el corazón tiembla ante la presencia del Señor y dice no al pecado. Enrique Rojas escribió un libro que se llama La cultura ley. Y él dice la permisividad del hombre lay. Él dice que la permisividad producirá desde drogadictos a personas adictas a la pornografía, pasando por una violencia y agresividad cuyo final puede ser fatal. Yo no sé qué cosas permites tú en tu vida. Qué tan permisivo eres tú, pero Israel fue un pueblo permisivo. Esta cultura, esta generación que se había levantado sin conocimiento a Dios, y muchos de los que estaban allí, y lo miraremos aquí en la Escritura en este día, mis queridos hermanos, hicieron lo malo ante el Señor. Cuando se es permisivo, el corazón no fue recto para con Dios.
Y es un examen que cada uno de nosotros debe hacer, hasta dónde mi corazón está siendo recto ante la palabra de Dios, ante lo que Dios me dice a cada momento. ¿Cuántas veces al día soy redarguido por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces en la semana? ¿Cuánto tiempo yo voy ante el Señor y el Señor habla mi vida? Y a veces en cosas mínimas, en esas pequeñas zorras que echan a perder la viña, soy tan desobediente porque creo que yo puedo manejar las cosas mejor que el mismo Dios. Queremos progresar, pero también queremos la permisividad. Queremos jugar con dos cosas y con Dios no podemos jugar. Mis queridos hermanos, y cuando a mi corazón no le importa la voz de Dios, debo prestar atención porque el corazón puede estar endureciéndose. Esta frase es fundamental para la vida de todo aquel que se acerca a Dios. El Señor trabaja nuestros corazones y Él ama la rectitud, aborrece el pecado, aborrece la maldad, aborrece lo que no es delante de sus ojos agradable y exige a su pueblo, llama a su pueblo, habla a su pueblo, exhorta a su pueblo a que su corazón pueda ser un corazón que camine delante de su camino como debe ser. El camino del Señor es el camino de la santidad. Pero este pueblo, mis queridos hermanos, al hacer lo malo ante el Señor, al no conocer a Dios, al no tener comunión con el Dios del cielo, al no tener en cuenta las grandes obras del Señor. Miren la importancia de testificar lo que Dios hace con tu vida y mi vida, lo que Dios hace con nuestros corazones. Entonces ellos se fueron a servir a Baal. ¿Sabes tú quién era Baal, hermano, amigo? Pues Baal era considerado el dios de los cananeos fenicios, era el dios de la fertilidad y el clima. Era él. Y entonces el Dios que creó los cielos y la tierra ahora está siendo, mis queridos hermanos, desplazado de su pueblo para ir a adorar al de la fertilidad y el clima. Y este Dios llamado Baal era considerado y adorado en varias culturas. Y él robaba la adoración al Dios vivo, quitaba la mirada del pueblo del Señor y su confianza en el Dios que les había llamado. Él pedía en sus celebraciones una prostitución sagrada, es decir, que la gente empezara a hacer lo que no era adecuado delante de sus ojos. Las jovencitas se prostituían, las mujeres se prostituían con hombres como parte de la celebración que se le ofrecía a Baal. Eran ritos para la fertilidad, se organizaban orgías. Las orgías son relaciones indiscriminadas entre hombres y hombres. Se reúnen grupos y empiezan con mujeres y mujeres, hombres y hombres, hombres y mujeres, mujeres y hombres, y hacían aberraciones sexuales de las más variedades viles que pudiesen existir en ese tiempo. Adoraban las serpientes. Imagínate, practicaban la homosexualidad y como si fuera poco, sacrificaban sus hijos a Baal. Canaán era la cultura más degradada que podía encontrarse en la época. Y Dios quería cambiar ese lugar por la adoración a Él. Esas culturas, esas costumbres, que ellos desalojaran toda esa tierra para que esa tierra que fluía leche y miel se considerara y se convirtiera en un lugar donde el Dios vivo y verdadero iba a ser exaltado, donde los altares no fueran para Baal, sino para Él, donde nosotros pudiéramos leer en la Escritura de la obediencia de un pueblo y las naciones pudieran observar y el temor de Dios cayera sobre todo el mundo, sabiendo que este pueblo iba a adorarlo a Él, porque cuando se adora al Dios vivo y verdadero, los cielos se estremecen, la tierra tiembla y el corazón del hombre es transformado. Pero cuando el corazón divaga, cuando no conocemos lo que es la adoración al Dios vivo y verdadero, cualquier cosa
suficiente para inclinarse el hombre y empezar a adorar. Y su vida es una vida de derrota, de esclavitud, porque el diablo no quiere adoración para el Dios vivo y crea imágenes, crea costumbres, empieza a atar a la gente y empieza a llevar lamentablemente a muchos que aún perteneciendo al pueblo del Señor se desvían y empiezan a hacer lo que no deben hacer. ¿Cuál es el Baal de hoy en día? ¿A quién se le rinde culto hoy en día? ¿Al dinero? ¿A la fama? ¿A la prostitución? ¿A la mentira? ¿A qué? Ellos sirvieron no solamente a Baal, sirvieron también a Astarot. Y Astarot era la diosa cananea fenicia del amor, del sexo, la guerra y la cacería. Dios es el Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia. Y la forma para adorarla incluía libaciones con vino y agua, además del uso del opio y la flor de loto como psicoactivo, es decir, era una invitación a una serie de servicios donde la gente que participaba allí experimentaba cosas demoníacas y sus sentidos quedaban cautivos por todas estas sustancias que llegaban a consumir. ¿Cómo duele que tengamos que ver al pueblo de Israel sirviendo a quien no debía servir, adorando a quien no debía adorar? Si nosotros contextualizamos toda esta situación con mucha tristeza y con mucho dolor, tenemos que mirar también cómo en este tiempo se nos habla de una nueva tolerancia. Se exige que valoremos y abracemos las prácticas de otros a nuestro mismo nivel que valoramos los nuestros. Es decir, eso es capitulación, es una rendición total. No podemos, mis queridos hermanos, hablar de pecado, ni de integridad, ni de corrección. En la nueva tolerancia somos absorbidos hasta llegar a no conocer al Dios vivo. Y muchos de lo que pasó en esa época, así está pasando hoy en día con muchas cosas. La iglesia del Señor ha suavizado el mensaje. La iglesia del Señor siente temor de hablar de pecado, siente temor de exhortar. Mientras el hombre esté caminando erróneamente y esté en pecado, no hay que hablar ni confundir el pecado con flaqueza, debilidad. No, pecado es pecado. Lo que no se está haciendo bien, no se está haciendo bien, y sobre eso hay que exhortar, y la palabra tiene que llegar, mis queridos hermanos, porque de lo contrario nosotros no le vamos a dar cuenta a los hombres, le vamos a dar cuenta al Dios vivo y al Dios verdadero. Una generación que no conoce a Dios fue esta generación que se levantó, y en segundo lugar aprendemos que se asimilaron a Canaán. ¿Y qué es asimilarse? Incorporaron lo de ellos a sus vidas. Cuando uno lee el libro de Jeremías, se encuentra a Jeremías escuchando la voz de Dios que le dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Muchos años después. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando, hermanos amados? Que nos estamos convirtiendo a gente que tiene innovación, que han invadido la iglesia con teologías que no sirven, que no están cambiando el corazón del hombre ni las familias, que han hecho entorpecer el avance de la sana doctrina, que están llevando al hombre por camino equivocado, que están trayendo una sombra, una mancha sobre la misma iglesia. Necesitamos volver por las sendas antiguas de escudriñar la Escritura, de rescatar los principios y practicarlos y valorar lo que Dios está haciendo. Necesitamos un proceso de limpieza y purificación en la vida de la iglesia, pastores, líderes, y empezar una vida consistente, una vida que sostenga
sostenida por la palabra, nos permita encontrar la salud espiritual y emocional que tú y yo como iglesia, que tú y yo como creyentes estamos necesitando. Estamos necesitando absorber la palabra, incorporarla como ella es a nuestras vidas. ¿Cómo vamos nosotros a permitir que en nuestras congregaciones sea la rebelión la que maneje muchas cosas? No podemos aceptar que en nuestros púlpitos, que en nuestros ministerios esté la gente actuando de manera equivocada, sin decirles nada. Al que hay que exhortar, hay que exhortar. Al que hay que amar, hay que amar. Al que hay que perdonar, se le perdona, pero hay que decir las cosas de acuerdo a la Escritura. El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, eran parte de ellos los cananeos, porque moraban con ellos cuando Dios les dijo: no quiero que estén allí. Cuando leemos el capítulo 1 del libro de Jueces, encontramos 9 veces Dios mostrando que ninguna de estas tribus permitió sacar a los cananeos, sino que los tuvieron como sus vecinos, y al tenerlos como sus vecinos, asimilaron su cultura, adoptaron sus ideas y costumbres, empezaron a dejar principios a un lado y asimilaron porque les parecía mucho más atrayente. El mundo ofrece deseos y estrategias para la iglesia. Esto trae crecimiento. Y ¿sabe? En la Escritura encontramos algo: oración, palabra, ayuno, vigilia. Encontramos que estos principios, por muy anticuados que le parezca a mucha gente de esta generación, son los principios que no van a cambiar. Santidad, amor, humildad, sencillez. Tenemos que estar ahí con el Señor. Los conocimientos aprendidos allá en Canaán, en esa nueva cultura, mis queridos hermanos, para ellos serán lo mejor. Yo valoro la gente que tiene conocimiento, que aprende y que rinde su conocimiento adquirido en una universidad con grandes títulos y todo, en un trabajo secular que tiene. Y gracias a Dios por mis amados hermanos, gracias a Dios por los líderes que tienen este ministerio social, aunque son políticos y ven muchas cosas y están allí constantemente, pero que aún estando en esos lugares, aún estando de esa manera, han rendido su vida, sus conocimientos, sus carreras, sus profesiones, aún sus trabajos a los pies de Cristo, y teniendo rendido todo esto a los pies de Cristo, aprenden que el Señor es lo máximo. ¿Por qué? Porque conocen al Dios vivo y verdadero y temen al Dios vivo y verdadero, mis queridos hermanos. El pueblo de Israel en ese tiempo lo que hizo fue traer todo eso a sus vidas y hacer como práctica de sus vidas estas cosas. Y quizás muchos hoy en día están trayendo muchas cosas que aprenden y que no son necesarias que las hagas parte de tu vida, porque te afectan espiritualmente. Para el pueblo de Israel en ese tiempo, las leyes de los cananeos las incorporaron porque muchos no las consideraron malas. Las celebraciones las hacían porque no eran tan malas. Se sentaban a hacer cosas, chistes de mal gusto, de doble sentido, porque no los consideraban malos. Aprendieron costumbres de ellos, pero ¿cuál es el problema? Si eso no me hace daño a mí, ¿sabes? Todo debe pasar por un filtro que se llama la palabra de Dios. Y algunos dijeron y algunos hicieron esto. Hay gente que no por ir a la iglesia están convertidos. Nuestras congregaciones tienen mucha gente que está sentada y no conocen a Dios, pero están llenos de dioses. ¿Les molesta un mensaje como el que se está enseñando en este día? Pues vaya al Señor y pregúntele si el mensaje que se está enseñando en este día es bíblico o no. Páselo por el filtro de la palabra. Todas las religiones, dicen algunos, tienen algo de bueno. Pues la verdad, mis queridos hermanos, que todos los seres humanos, cualquier línea de pensamiento, trata de algo que sea bueno. Pero resulta que esto no es que tenga algo de bueno.
El caso está en que el hombre necesita arrepentirse, convertirse de su mal camino y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque el único que puede llevar al cielo se llama Jesucristo. Él dijo: soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se nos olvida muchas veces, iglesia, que la eternidad es una realidad, que las almas que no conocen de Cristo necesitan conocer a Dios, recibir a Jesucristo, empezar una nueva vida, ser amadas por el Señor y por la congregación. Y necesitamos entender y volver a refrescar y tomar conciencia que nosotros como iglesia no somos de este mundo, que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, al lado de nuestro Padre Celestial, al lado de Jesucristo, quien fue a preparar lugar para nosotros. Y como Él fue a preparar lugar para nosotros, Él no habla de religión, Él está hablando de un lugar, porque el que ha recibido a Cristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ellos se hicieron semejantes a los cananeos y perdieron su testimonio distintivo. No marcaron la diferencia. ¿Cuánta iglesia ha perdido esta bendición de marcar la diferencia? Cuando el mundo está contento con la iglesia es preocupante. El mundo no debe estar contento con la iglesia. La iglesia debe estar lastimando al mundo. ¿En qué sentido? En que le está quitando seguidores al mundo, porque el mundo está bajo el poder del maligno. Cuando alguien se convierta del mundo, de las tinieblas a la luz de Jesucristo, entonces el mundo tiene que estar no conforme, no contento. ¿Y cómo puede estar el mundo no conforme ni contento? En este sentido, que vea una iglesia de testimonio, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que predica el Evangelio, una iglesia que camina de la mano del Señor, una iglesia que dice: yo sigo a Jesucristo y no lo voy a dejar, una iglesia que dice: yo pertenezco a Jesucristo y no me voy a mimetizar con el mundo, sino que voy a permanecer firme con el Señor. Una iglesia donde los jóvenes en su universidad, mis queridos hermanos, no aprendan y practiquen las costumbres pecaminosas que allí encuentran, ni en sus colegios de bachillerato, ni en los colegios de primaria, sino que encontremos gente que antes de llegar allá a recibir la educación, la formación académica, hayan tenido un tiempo con el Dios que conocen, en oración, en búsqueda, en devocional, en palabra, llenando sus vidas con el Dios vivo y verdadero, y que cuando lleguen a ese lugar ellos experimenten las fuerzas del mal, por supuesto, pero que las fuerzas del mal que obra en la vida de las personas también empiecen a sentir que hay una fuerza superior, que hay un poder superior, que es el poder de la persona de Jesucristo, que mora en la vida de cada uno de nuestros jóvenes, que mora en la vida de cada una de las personas que aman y conocen al Dios vivo y verdadero. No podemos ser semejantes. Dios estaba en el anaquel de los ídolos, a la altura de Baal y de Astarot. Dios no está a la altura ni está en el mismo nivel de ninguno de ellos. Dios es Dios por encima de todo. Llena los cielos y la tierra. Nuestro Dios es el único, el verdadero, el absoluto. Los demás son dioses creados por corazones que no se han arrepentido, que necesitan arrepentirse porque hay un vacío en su vida, ídolos, imágenes. Nosotros no podemos estar allí. Nosotros tenemos a Jesucristo. La generación que no conocía al Señor, cuando estaban en gran angustia, se acordaban y gemían al Señor en su angustia, como muchos corazones gimen, como muchas mujeres decepcionadas después de haber entregado todo a un hombre y ser abandonadas sufren, y en medio de su dolor y de sus heridas gimen y piden a Dios misericordia, y Dios se acuerda, envía a alguien que sea un libertador. Jesucristo vino a libertad,
vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El pueblo de Israel veía como los enemigos superiores a ellos, que no los podían enfrentar, mis queridos hermanos, empezaban a hacer contra ellos muchas cosas. Y entonces este pueblo vio en tercer lugar la compasión de Dios, que cuando escuchaba el gemir en la angustia del pueblo, no se quedaba quieto y levantaba entonces un libertador. Cuando tú y yo gemimos delante de la presencia del Señor, aún habiendo fallado, llevando consecuencias del pecado, cuando hay gente que está en prisión porque han cometido delitos, pero aún allí en la prisión gimen delante de Dios porque no conocían a Dios, se equivocaron, llevaron una vida llena de maldad, pero aún allí en esos lugares hay tiempo para reflexionar. Estas personas claman a Dios en su angustia y el Señor les escucha. Cuando la gente se equivoca, pero miran hacia el Señor, el autor y consumador de la fe, el libertador que Jesucristo utiliza su iglesia, su palabra y su mensaje para llevar a ellos y ayudarles. El problema es que esta situación se presentó alrededor de 14 veces en este libro. El pueblo en angustia clamaba, el Señor se compadecía y después de compadecerse, de dolerle su pueblo, qué Dios tan hermoso, hermanos, tenemos nosotros. Entonces, el pueblo vivía un tiempo de paz, de prosperidad, y moría el juez y entonces el pueblo se desviaba y empezaba a hacer lo malo y luego volvían a clamar y el Señor levantaba o un libertador que los sacaba adelante. Y así llegaron hasta la época de los jueces. Mis hermanos, cuando Dios traza un propósito con la vida de cualquiera de nosotros, el propósito divino no se va a frenar. Para cada generación Dios tiene un propósito y nosotros debemos ser muy vigilantes. ¿Cómo vamos a seguir haciendo? ¿Cómo vamos a seguir trabajando? ¿Cómo vamos a seguir construyendo los pasos, los cimientos, el camino para la generación que viene? El legado que vamos a dejar a esta generación que se está levantando. Con gran preocupación muchas veces vemos como muchas iglesias, muchas congregaciones, porque la iglesia es una sola, muchas congregaciones están caminando de una manera a veces equivocada, pero quienes debemos mirar, los que estamos ahora al frente, ¿a quién le entregaremos el legado? ¿Cómo está la persona? ¿Cómo se va a hacer? Porque Dios va a seguir obrando. La iglesia del Señor no la detiene la muerte de un líder, ni el que un líder no esté al frente. Dios levantará a otro. Pero lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en los versículos que leímos fue que una generación terminó. Porque esa es la ley de la vida, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, y algunos ya vamos pasando, el Señor nos irá llamando a su morada celestial o llegará el tiempo del rapto, pero debemos mirar, mis queridos hermanos, los tiempos que vienen, así como traen cosas tan novedosas que encontramos en las redes y cosas tan maravillosas de los cuales hoy nuestros jóvenes tienen acceso, también hay que pensar que no lo es todo y que el todo está en lo que tenemos para ofrecer y definitivamente, mis queridos hermanos, lo que tenemos para nuestras generaciones presentes y futuras es algo relevante que se llama la palabra de Dios. Necesitamos seguir enseñando su palabra. Necesitamos seguir levantando hombres y mujeres que amen a Dios y a su palabra. Hombres y mujeres que conozcan al Señor. Hombres y mujeres que se rindan al Señor. Es lo relevante aquí. Lo relevante no es el líder que esté en un tiempo. El líder que está, como David fue fiel a su generación, como Moisés fue fiel en todo en la casa del Señor. Pero ellos pasaron, quedó su palabra, quedó la obediencia de llevar el mensaje, de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordamos lo que fue su vida porque fue una vida relevante, una vida aleccionadora, porque nos dejaron grandes cosas para nosotros seguir
seguir en el camino de la fe, pero llega un momento en que nuestro referente, que es Jesucristo, mis queridos hermanos, el Verbo hecho carne, y la palabra que está aquí, nos está llevando a que nosotros no frenemos, ni nos dejemos desviar, ni perdamos el enfoque, que lo que vamos a dar siempre debe ser la palabra, y que cualquier otra cosa vendrá por añadidura, vendrá porque es válido también tenerlo, pero lo básico para que las vidas puedan ser transformadas y cambiadas, para que nuestros hogares puedan vivir una vida diferente, para que pueda haber una transformación de corazón, es la palabra de Dios. Concluimos diciendo lo siguiente: la verdad de Dios es intergeneracional. Su palabra y nuestra obediencia a ella es lo que nos permite conocerle. Y lo único que tenemos para darle a nuestra cultura es eso. Los tiempos cambian, pero la verdad no cambia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te use, amado hermano y hermana. Que siga resplandeciendo su rostro sobre ti. Que le conozcas cada día más. Y a ti, amigo, que puedas abrir tu corazón a Jesucristo y recibirle diciéndole estas palabras: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Amén. Si puedes y quieres visitarnos, estamos ubicados en la transversal, en la calle 16A, número 1321, barrio Lo Perena. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.